Buenas noches, soy Enrique Gómez y le doy la más cordial bienvenida a este programa donde con datos e investigación conocemos a México en contexto. En esta ocasión abordaremos las recientes reformas que se aprobaron en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado de la República para fortalecer la soberanía nacional y evitar el tráfico ilegal de armas. Esto en el contexto del combate al narcotráfico y también para garantizar la seguridad nacional. Recordemos que estas reformas fueron propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar intromisiones o intervenciones desde el extranjero, lo cual incluye golpes de Estado, injerencias en elecciones y violación del territorio mexicano. También hay que señalar que estos ajustes ocurren en un escenario donde el gobierno de Estados Unidos ha exigido al gobierno de México reforzar acciones para evitar el trasiego de drogas. Incluso ya declaró como terroristas a cárteles del narcotráfico que operan desde nuestro país. Y para analizar esta iniciativa y las implicaciones que tiene en la relación con Estados Unidos, hoy nos acompaña el diputado federal por el Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Enrique, un gusto poder saludarte. Y aquí estamos a tus órdenes, desde luego, y poder comunicarnos con nuestra población es muy importante por tu conducta. Gracias. Pues antes de comenzar, vamos a ver un banco de datos que hemos preparado sobre este tema. Adelante. El Congreso Federal aprobó reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución de nuestro país para evitar la intervención extranjera y reforzar el combate al tráfico ilegal de armas. Dicha reforma también busca garantizar la soberanía nacional ante las medidas que ha instrumentado el gobierno de Donald Trump, entre las cuales destaca el catalogar como grupos terroristas a carteles del narcotráfico que operan desde México. Dicha medida de la administración Trump podría tener implicaciones extraterritoriales, bajo la justificación de estar combatiendo a terroristas. Ante esta situación, las reformas aprobadas en el Poder Legislativo de México buscan cerrar el paso a intervenciones extranjeras, entre las cuales se incluye a injerencias políticas y arribos no autorizados a territorio mexicano. De manera reciente, el virtual embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no descartó la posibilidad de instrumentar operaciones militares contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que a México se le debe respetar. La mandataria mexicana recordó que el gobierno de nuestro país colabora y se coordina con Estados Unidos, pero se rechazan posturas intervencionistas. Estos planteamientos de la administración Trump también van alineados con las exigencias de mayores acciones contra los grupos de narcotraficantes en México. Sin embargo, el gobierno de México mantiene una estrategia de combate a estos grupos delictivos, donde destaca el operativo en la frontera norte. Por ejemplo, del 1 de octubre de 2024 al 9 de marzo de 2025 fueron detenidas 14.517 personas por delitos de alto impacto. Además fueron aseguradas 7.375 armas de fuego y más de 125.8 toneladas de droga. En este periodo también se decomisaron 1.640.000 pastillas de fentanilo. Bien, diputado, pues comencemos con las reformas aprobadas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados Federal, y entiendo que esta reforma ya está pasando a los estados en el proceso para que ya sea también promulgada. Pero ¿en qué consiste esta reforma, diputado? También usted como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados Federal. ¿En qué consiste, a grosso modo, si nos puede explicar, y cuáles son sus principales objetivos de esta reforma? Bien, como bien ya lo comentaste, el objetivo central es fortalecer nuestra soberanía y ir a atacar de frente toda esta problemática que viene generando pues cada vez mayores problemas tanto en nuestro país, pero también en otros países, como es el caso de Estados Unidos. Es decir, el tema del tráfico de armas y el tema también de tráfico de drogas que pone en riesgo incluso la vida y también el poder lograr que nuestros jóvenes tengan una vida saludable. En fin, hay mucho que hacer
Se han hecho grandes reformas durante este periodo y esta sin duda no deja de ser una reforma también importante. Se hacen dos reformas, una que agrega en un párrafo al artículo 19 para establecer que para todas aquellas personas nacional o extranjera que se involucren en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, puedan tener de manera inmediata prisión preventiva oficiosa. Esto, por supuesto, nos generaría mejores condiciones en el proceso legal y esto que impida que las personas que incurran en este tipo de situaciones pues puedan pues, salir sin problemas como había venido ocurriendo desgraciadamente. Esto lo que hace es reforzarlo. Y por el otro lado, se hace una reforma al artículo 40, donde se establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero. Aquí, diputado, si me permite la pregunta, hay una parte de esta reforma donde se establece que no se permitirá la investigación y persecución en el país de una persona que esté orquestando esta investigación y persecución hacia algún grupo o alguna persona. Esto tiene mucho que ver con los grupos delictivos que operan en México. ¿Esto tendrá alguna dedicatoria hacia Estados Unidos, sobre todo a partir de que Estados Unidos declara como terroristas a cárteles de narcotráfico que operan en México? Sobre todo lo que se pretende es que todas las acciones que se realicen estén coordinadas, que no tengamos la posibilidad de que autoridades extranjeras vengan a intervenir en nuestro país sin que de manera previa se coordine con las autoridades mexicanas, que pudiera vulnerar incluso todo nuestro sistema democrático, que pudiera vulnerar también pues, nuestra soberanía. Entonces, por eso lo que se dice es, o sea, tendrán que primero establecerse las coordinaciones con las instancias correspondientes. Entonces, no va destinado, desde luego, de ninguna manera, como incluso en algunos momentos se pretendió manejar, de que no se investigara a estas personas. Desde luego que el gobierno mexicano, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ha estado fortaleciendo esta parte, la parte de lograr también un combate más efectivo hacia estos grupos delictivos que han estado generando violencia, que han estado generando pues, este tipo de problemas en nuestro país y que también, insisto, afectan a otros países. Por eso no se trata de no investigarlo, se trata únicamente de que no se vulnere nuestra soberanía y que todas las acciones, como la presidenta ha estado insistiendo, sean bajo coordinación. Nada más. Y en el caso de la reforma que va para evitar o reforzar para que no se introduzcan armas de manera ilegal a México, la reforma ¿cómo coadyuvaría precisamente para evitar que esto siga ocurriendo? Que incluso se ha señalado por la misma presidenta de México que ese es uno de las grandes fallas, porque muchas de las armas que entran a México pues vienen de Estados Unidos. Sí, incluso hay estudios en Estados Unidos que nos hablan de que un 76%, si no mal recuerdo, de las armas que ingresan a nuestro país provienen de Estados Unidos. Y creo que esto entra precisamente dentro de este esquema de cooperación que se debería de dar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y por eso se está estableciendo aquí la prisión preventiva oficiosa y penas más severas que no tengan beneficios para estas personas que operen dentro de nuestro territorio nacional. Pero al mismo tiempo se tendría que estar también operando esto dentro del territorio estadounidense para evitar que estas empresas fabricantes de armas, pues con una facilidad tan enorme como la que hasta el día de hoy existe, pues puedan introducir
armas a nuestro país y que el grueso de estas armas, desgraciadamente, han ido a parar a manos de estos grupos delictivos. Entonces, es parte de la cooperación que se tiene que dar, se tiene que perseguir de aquel lado, pero también de este lado lo que se está pretendiendo es que se tengan normas más precisas, más claras, que vayan a perseguir estos delitos que se cometen también al distribuir, vender, el trasladar armas dentro de nuestro país. Una de las críticas a esta reforma por parte de la oposición ha sido que se concentra en esto que conocemos como soberanía nacional y no en el ataque directo al crimen organizado. ¿Usted coincide con esa apreciación? No, de ninguna manera. Es una parte importante. Es decir, si logramos que se deje de internar más armas a nuestro país de manera ilegal, ¿a quién vamos a afectar? Pues desde luego a estos grupos delictivos. De eso se trata, que les vayamos cerrando las posibilidades de su actuación que desgraciadamente bajo ciertas circunstancias en otros momentos se han dado. Entonces, vamos cerrándoles la puerta, vamos buscando que tengan menos posibilidades de actuación en nuestro país. Y desde luego tiene que ver con muchas otras disposiciones que se están tomando de manera interna, porque no lo podemos ver de manera aislada. Es decir, una de las cuestiones que ha señalado de manera muy clara nuestra presidenta es de que se tiene que actuar de aquel lado, se tiene que cooperar, pero también cómo logramos nosotros hacer una política que permita de manera eficiente ir reduciendo la actuación de estos grupos delictivos, pero al mismo tiempo también ir buscando cómo disminuir la oferta de estos productos en nuestro país, el reducir el consumo, es decir, también que establezcamos algunas medidas que nos permitan que se vaya atendiendo de manera más eficiente a nuestros jóvenes, de tal manera que no estén cayendo en este tipo de situaciones. De acuerdo, diputado. Pues vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Estamos en México en Contexto. Estamos hablando sobre la reforma que se aprobó en el Congreso Federal y en el Senado de la República para evitar el intervencionismo en México. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso a esta emisión donde con datos e investigación conocemos a México en Contexto. En esta ocasión estamos hablando con el diputado federal Juan Hugo de la Rosa García sobre la reforma que se aprobó en el Congreso Federal para evitar la intervención extranjera en México. Y bien, diputado, estamos hablando sobre el contexto, sobre en qué consiste esta reforma, pero en términos generales, esta reforma que es una reforma constitucional al artículo 19 y al artículo 40, se instrumenta también en respuesta a las políticas que ha instrumentado el gobierno de Donald Trump. Pues digamos que sí tiene que ver con esto, porque no podemos en nuestro país quedarnos de brazos cruzados ante las circunstancias que hoy está viviendo nuestro país, derivado de las políticas que se han instrumentado por el gobierno de Estados Unidos. Pero también están en el marco de poder fortalecer esta cooperación entre los gobiernos. Es decir, que nuestro marco legal se adecue de tal manera que estemos en mejores condiciones de generar esta cooperación. Por un lado, fortalecer toda la estrategia de seguridad interior en nuestro país,
se ha venido avanzando de manera muy importante en ese sentido. E incluso se ha dado en estas últimas semanas un incremento importante en las incautaciones de fentanilo. Se fortaleció, como bien sabes, en la presencia de la Guardia Nacional en la frontera, y también la doctora pues ha estado insistiendo que se dé una mayor cooperación entre los distintos gobiernos, los dos gobiernos, pues. Entonces, yo creo que podemos ir avanzando de manera muy importante, no necesariamente respondiendo únicamente a las políticas que el gobierno de Estados Unidos nos está imponiendo, sino cómo logramos una mejor seguridad para los mexicanos y al mismo tiempo también cooperamos con el gobierno estadounidense. Así es, y un punto importante, bueno, no es parte de la reforma, pero es parte del contexto, es que el gobierno de Donald Trump ya catalogó a los cárteles del narcotráfico que operan desde México como terroristas. ¿Esto qué implicaciones tendría para México en términos de un posible intervencionismo o una posible injerencia en nuestro país? Bueno, desde luego que ha generado cierta preocupación porque esto podría ponernos en riesgo de que se pudiera utilizar esta parte para poder generar una intervención más directa en nuestro país, utilizando pues esta orden que ha dado el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, creo que lo que tenemos nosotros que hacer es fortalecer las negociaciones que se han venido dando para que haya una mayor cooperación, una cooperación institucional, una cooperación donde las autoridades de nuestro país estén siempre informadas y participando dentro de los distintos operativos que se pudieran plantear. Es decir, que si se da bajo un mecanismo de colaboración, no pasa nada. El problema es que se pudiera dar bajo un mecanismo intervencionista. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar y desde luego el hecho de que se haya declarado de esta manera a los grupos de narcotráfico, pues digamos que genera riesgos para la soberanía de nuestro país. Esos riesgos, precisamente, diputado, ¿cuáles serían? Es decir, que hubiera cierta vulneración a derechos humanos, que hubiera errores en la investigación. ¿Cuáles pudieran ser esos riesgos a la soberanía? Bueno, pues sí, o sea, que pudiera intervenirse de manera directa, hacer investigaciones por su cuenta. Ahí incluso ha ocurrido recientemente que pues, han hecho intervenciones como extraer a personas del país sin que exista la intervención del gobierno mexicano. Digo, no es que tengamos que defenderlos, sino el problema es bajo qué condiciones esto se genera. Por eso, se insiste en la parte de la cooperación. Es decir, si nosotros no estamos dispuestos a participar y a lograr que estos grupos delictivos puedan ser pues detenidos, incluso procesados adecuadamente, pues esto nos va a ayudar mucho a frenar toda la actuación y la afectación que generan a nuestro país estos grupos. Pero si se quiere hacer desde el extranjero, pues esto pudiera sí generar serias dificultades. Y diputado, después de esta reforma constitucional, que es, entiendo, el artículo 19 y el artículo 40, ¿habría algún tipo de reformas secundarias para complementar esta reforma y que dentro del entramado jurídico se garantizara precisamente el que se evitaran ese tipo de intromisiones? Entiendo que con la reforma constitucional se avanza, pero no sé si se contemplan reformas secundarias en este sentido. Sí, hasta este momento no han sido enviadas por la presidenta, pero desde luego que sí requerirá de hacer algunas adecuaciones en varias de nuestras leyes
para que esto pueda ya ser instrumentado de manera directa por las autoridades a quienes esto corresponda. De acuerdo. Pues bien, diputado, a manera de conclusiones, estamos llegando a la parte final del programa, me gustaría que en un minuto pudiéramos llegar a una conclusión de en qué estado se encuentra nuestro país en materia de soberanía, lo que comentábamos hace un momento, si hay riesgos a su soberanía, ¿era necesaria esta reforma ante la era Trump? Quisiera que en un minuto pudiéramos concluir para establecer ese balance general sobre esta reforma. Sí, desde luego que se han generado ciertas incertidumbres, tanto en la parte económica, en la parte política y en este tema que tiene que ver con la seguridad. Las decisiones que ha venido tomando el gobierno de Estados Unidos, pues han generado varias situaciones de incertidumbre. Por eso yo creo que es importante este tipo de reformas como la que acabamos de aprobar apenas antier en la Cámara de Diputados puedan ir generando estas precisiones necesarias y evitar que pudiera vulnerarse nuestra soberanía. Es decir, siempre va a estar en riesgo, pero en la medida en que nosotros tengamos los instrumentos jurídicos y también materiales necesarios, pues por supuesto que los mexicanos nunca permitiremos de ninguna manera la injerencia de gobiernos extranjeros y no permitiremos de ninguna manera que la soberanía de nuestro país sea pisoteada. Entonces, creo que vamos avanzando por muy buen camino. Nuestra presidenta ha dado muestras muy claras de su capacidad, de su compromiso que tiene con nuestro país, principalmente para la población, y esto se va mostrando en todas las reformas que se han venido haciendo durante este periodo a nuestra Constitución, y ahora que ya estamos iniciando con todas las reformas secundarias, es decir, las reformas legales a distintos ordenamientos jurídicos del país. Gracias, pues le agradezco al diputado Juan Hugo de la Rosa García por esta entrevista donde hemos hablado sobre la reforma que se aprobó en el Congreso Federal para evitar la intervención extranjera. Sin duda, riesgos de violación a la soberanía de México resultan aspectos importantes que debemos atender y es indispensable garantizar los principios de no intervención. Claro, a la par de garantizar el combate efectivo a problemáticas como el crimen organizado. Le agradezco como siempre, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Muy buenas noches.